Hoy en Los Doctores. Después de los 35 años, la menstruación se vuelve irregular y en muchas mujeres desata cambios físicos y emocionales. Nunca después de 28 días, siempre antes. Ya que en veces le viene, en veces no le viene a uno. El cambio en la rutina diaria, el impacto en el estado de ánimo, el descanso y la calidad de vida frustra a muchas mujeres. Aprenda a controlar esta condición para sentirse mejor. Perder peso muy rápido no es tan bueno como parece. Un estudio de Harvard descifró los daños que genera en el organismo. Este tipo de bultos en la mano afecta más a las mujeres. Conozca por qué se forma y qué se puede hacer para desaparecerlos. Con esto y mucho más lo invitamos para que se quede en la cita médica de Hoy en Los Doctores con Jennifer Segura. 10:02 de la mañana, qué gusto que usted nos está acompañando en esta cita médica. Vamos a arrancar hablando de uno de los motivos de consulta más frecuentes en ginecología, el sangrado abundante. ¿Qué es esto? ¿A partir de qué momento empieza a ser ya un tema de alerta? Le damos la bienvenida al doctor Kenneth Loaiziga. Doctor, qué placer que nos esté acompañando. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Encantado de estar acá. Bueno, y nosotros de tenerlo y tener ese conocimiento a nuestra disposición. Doctor, empezamos tal vez tratando de entender qué es un sangrado abundante, porque entendemos también que muchas veces empezamos a normalizar lo que vemos sin ir a consultar en algún momento si lo que estoy teniendo es normal o no. Es prudente hacer siempre una anatomía, una disección de lo que es el sangrado. Ya eso está medido, se ha medido y sabemos que una mujer sangra 80 mililitros en un periodo menstrual. Y el periodo menstrual, o sea, en el ciclo menstrual puede tener entre 3 y 8 días. Eso es variable de mujer a mujer y los ciclos debieran ser cada 28 días. Entonces tenemos ciclos de 28 días con periodos de sangrados de 3 a 8 días. 80 mililitros alcanzan para mojar una toalla en la mañana, normal, una toalla normal en la tarde y una toalla normal en la noche. Lo que pasa es que hay mujeres que tienen sangrados que sobrepasan eso y tienen que utilizar toallas nocturnas en el día, 3, 4 y hasta 6 toallas nocturnas, y en la noche tienen que usar pañal o un cruzado porque tienen accidentes hemorrágicos durante el periodo del sueño. Esto no es normal, porque no son más de 80 mililitros, esto sobrepasa por mucho cualquier capacidad o cualquier medida normal, racional de pérdida sanguínea en un periodo menstrual. Qué importante esto que usted nos está diciendo, doctor, porque efectivamente, y no sé si hay en casa, ustedes también tienen alguna historia de alguna amiga o ustedes mismas también lo han vivido, ¿verdad? De que uno tiende a normalizar. Es que a mí siempre, y a mí me viene de esta forma, a mí me viene de la otra, todas evidentemente tenemos periodos muy distintos, pero no logramos entender qué sí y qué no, y por eso normalizamos. Esto que usted nos está diciendo nos debería entonces hoy generar una alerta de si yo tengo toda la vida utilizando toallas nocturnas, por ejemplo, porque si es abundante, hay algo que no está bien. Sí, bueno, aquí hay algunas cosas que son culturales, ¿verdad? Vivimos en una cultura patriarcal, Costa Rica lo es, y el problema es que las mujeres han crecido o crecen y viven bajo esta cultura. Entonces a las mujeres que son muy estoicas, son muy valientes y no se quedan la mayoría de las veces de nada, entonces se les enseña desde pequeñitas que es normal. Imagínense que una mujer que le viene su primera menstruación y bota coágulos y sangre por montones, como primera regla y la segunda y la tercera igual, la mamá le dice, no te preocupes, yo también soy así, tu abuela era así, o sea, todas son así. Entonces se hereda la tradición de que se tiene que sangrar mucho y las mujeres lo asumen con valentía y sin quejarse. Y además se normaliza. Y el problema es que normalizar cosas que no son normales, pues entonces pasan desapercibidos. Ya hemos visto ejemplos en la historia donde se han normalizado cosas que no eran normales y después la gente las termina aceptando como algo cotidiano y rutinario. Esto es lo que ocurre básicamente, pero entonces lo importante es hablar con la paciente, ver qué cantidad sangra, o que las mujeres se den cuenta, digamos, que no es normal estar botando coágulos y mucho menos a veces dicen, a mí me mandan fotos de coágulos y se parece una cosa de gelatina roja gigantesca de las pelotas que botan, ¿verdad? Y esto es terrible porque además de que expulsan el coágulo, hay una pérdida sanguínea importante, hay pérdida de hierro, entonces van a tener anemia secundaria, van a tener ferropenia secundaria, falta de hierro en el organismo, y además dolor con la menstruación, porque el coágulo se forma dentro del útero y el útero lo expulsa, haciendo el mismo movimiento que haría para expulsar un bebé. Entonces es un parto chiquitito porque están pariendo un coágulo y eso genera dolores muchas veces insoportables.
Doctor, podemos hacer entonces el repaso tal vez por edades, porque cuando uno habla, y justamente este espacio está pensado en personas, mujeres mayores de 35 años que ya están muchas entrando a la perimenopausia y también a la menopausia, pero entonces si yo desde niña ya normalicé que esto está ocurriendo, ¿cómo me doy cuenta? Entonces, no sé si le parece, doctor, que usted nos ayude cómo debería iniciar, a qué edades, cómo debería sentirse realmente esa menstruación, porque también recuerdo que habían compañeras en el colegio, por ejemplo, o incluso en los trabajos, que se tienen que incapacitar ya de los dolores menstruales. Bueno, la menstruación se ve acompañada de muchas cosas, ¿verdad? No solo el sangrado, no solo la cantidad de sangre que se bota, sino también los síntomas asociados. Hay mujeres que hacen un síndrome de tensión premenstrual, pueden hacer un síndrome disfórico, que el síndrome disfórico es una maximización de un síndrome de tensión premenstrual. Y el síndrome de tensión premenstrual es una serie de cambios que siente la mujer cuando va a venir la menstruación. Migraña, dolor de mama, dolor de piernas, calambres, mal genio, depresión, ansiedad, retención de líquidos, dolor en las mamas, sienten pelotas por todo lado. Entonces, todos estos síntomas ocurren, a muchas mujeres les pasa. Y hay otros síntomas que es todavía más elevado, que es el síndrome disfórico, que es como elevar 3 veces los síntomas de un síndrome de tensión premenstrual. Entonces, la migraña se vuelve insoportable y, como usted bien lo dijo, las mujeres a veces ocupan incapacitarse. Y ocupan incapacitarse no solo por dolor, sino también por sangrado. Yo aquí lo he contado algunas veces. Tengo una paciente que recuerdo que una vez le vino la menstruación y iba con el jefe trasladándose de un lugar a otro en un carro nuevo, blanco, de cuero blanco, y la muchacha tuvo un accidente hemorrágico y el asiento del carro quedó rojo. Imagínense lo que es para una mujer que le pase eso, que le estén dando transporte a alguien, un carro que no es el suyo, y que le ocurra algo como esto. Muchas mujeres también necesitan suspender salidas, no pueden salir de su casa porque el dolor y el sangrado son tan severos que les impide una vida normal durante los días de sangrado. ¿Cuándo instruir a las muchachas con respecto a la menstruación? Desde la primera regla. Y lo importante es darse cuenta que los sangrados abundantes no son normales. Deben ser corregidos, deben ser evaluados apropiadamente, y hay cosas que podemos hacer para evitar que una muchacha tenga sangrados anormales. Otra cosa que hay que hacer siempre es pedir un hemograma, pedir una ferritina para ver si la niña tiene, o la mujer tiene, anemia, tiene ferropenia. Ahora le estaba contando que nosotros hemos visto en el hospital pacientes que han llegado con hemoglobinas de 3, 4, 5, 6. No es infrecuente, nos pasa con algún grado de frecuencia. Son pacientes que entran, nosotros nos preguntamos cómo hacen para caminar. Lo que pasa es que como la pérdida sanguínea se va dando mes a mes, el organismo va compensando la pérdida y le permite adaptarse, ajustarse a ese nuevo patrón en donde las reservas de energía son cada vez menos. Eso le pasa a uno, por ejemplo, cuando uno anda en el carro y ve que no tiene gasolina, inmediatamente el carro le indica apaga el aire acondicionado porque se va a quedar sin combustible. Entonces, eso hace el organismo. Va priorizando a quién le manda sangre para poder seguir subsistiendo. Entonces, cerebro es el primero, y hay algunos, y riñón también, que son muy importantes, pero todos los demás sitios comienza a recortar el aporte sanguíneo. Y estas mujeres, lo que pasa es que si una persona que anda con una hemoglobina tan baja, que debería estar en 12.5, perdón, doctor. 12.5 es lo normal. Hemos recibido pacientes de 3, hasta una nos llegó un día con 2 gramos. Wow. Pero una señora de esta, digamos, tiene un accidente, Dios no lo quiera, y queda prensada en un carro y está sangrando, no tiene capacidad de respuesta, porque el organismo no tiene de dónde mantener una volemia adecuada mientras la logran despegar de esa situación para poder llevarla a un centro y pararle los sangrados. Entonces, esto es muy importante, es muy importante. Existen 8 causas que ya ustedes tienen, doctor, mapeadas de qué puede estar generando ese sangrado menstrual abundante, y hay una que es no clasificada. ¿Usted nos puede ayudar a entender entonces, si esto no es normal, qué es lo que tengo? Bueno, vean, encontrarle la respuesta, porque uno tiene ahí a la paciente frente a uno, que llega y se sienta, ahí hay cosas que a uno lo orientan. Primero que nada, la edad del paciente. Si, por ejemplo, a mí me llega una señora de más de 50 años que tiene un sangrado abundante, yo lo primero que pienso es en una malignidad. Debe tener un cáncer de cervix o un cáncer de endometrio. Son las 2 principales causas de sangrado después de los 50 años. Y a eso voy dirigido a buscar, y la mayoría de las veces acierto. En mujeres en edad fértil hay otro grupo de causas importantísimas, y es que antes había un desorden a nivel de la literatura médica para clasificar los sangrados, porque se hablaba de oligomenorrea, proiomenorrea, opsomenorreas, hipomenorrea, hipermenorrea. Era un desastre de términos que al final nadie sabía ni qué eran. Entonces la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, hizo un consenso mundial en donde se reunieron un grupo de expertos y sacaron 8 causas, como usted dijo, en realidad son 9.
PALM, como la palma de la mano, es pólipo, adenomiosis, que es un tipo de endometriosis, leiomiomas, que son los fibromas uterinos, y M de malignancy, de malignidad, que puede ser endometrio cervix. Y después, en la otra mano, Cohen, como una moneda en inglés, que es coagulopatía, ovario, endometrio, iatrogénico. El iatrogénico es cuando yo me pongo o le doy a alguien tratamiento hormonal de una manera desordenada, entonces yo le estoy provocando el sangrado, o inclusive puede ser por anticoagulantes, que una paciente esté anticoagulada y entonces comienza a sangrar. Y la AN del Cohen es no clasificado en otro sitio, entonces ahí metemos aquellas causas raras. Pero básicamente en esos 9 apartados está la causa. Entonces uno se organiza como médico y va buscando, va escalando posiciones para ir descartando. Entonces yo reviso, veo cuello que esté bien, me garantizo que no tenga un cáncer invasor, que tenga sangrado, porque eso nos pasa, nos llega una mujer con un cáncer invasor, una mujer que, digamos, típica historia, la señora que tiene 10 años de no ir al ginecólogo, no se ha hecho un papá Nicolau y tiene 3 meses, 4 meses de estar sangrando, no puede tener relaciones porque cuando sangra, cuando tiene relaciones sangra muchísimo más. Ya con solo eso, yo oigo, ya sé dónde está, digo, eso es cuello. Sobre todo una mujer que tiene menos de 45 años, eso es cuello. Pone uno el espéculo y definitivamente se encuentra un cáncer de cuello. O la señora, como dije antes, que es posmenopáusica, que tiene 15 años sin menstruación y de pronto empezó a sangrar. Y está sangrando abundantemente. Y si la señora tiene sobrepeso, entonces, endometrio, ahí está. Pero si es una mujer que está en edad fértil, vea que tengo una sensación de pesantez, que me cuesta orinar, que no puedo defecar. Primero que pienso, miomas uterinos. Entonces, dependiendo de los síntomas, dependiendo de la edad, dependiendo de una serie de cosas, el médico se orienta y puede hacer un diagnóstico oportuno de esto. Son las 10:13 de la mañana, doctor. ¿Le parece si escuchamos también algunas de nuestras televidentes que nos comparten su experiencia, si han experimentado justamente o no este tema de la menstruación abundante? Vamos a escucharlas. Las que padecen de como de sangrados y cosas así. Sí, Sí, la verdad que a mí me ha pasado también y sí tengo familiares que le han pasado también. Ya que en veces le viene, en veces no le viene a uno. yo padecí de eso. Me venía la regla cada 15 días a veces. Nunca después de 28 días, siempre antes. Ya, y a nosotras nos agarra como mucho dolor de ovarios, mucha abundancia de sangrado y dolor en las piernas, así. Ya que en veces porque hay quistes o algún problema en el útero. Es difícil porque mucho dolor, padecí de mucho dolor y a veces muy abundante, a veces no tanto. A veces me venía cada 15 días, a veces cada 22. Bueno, ahí teníamos algunas de nuestras televidentes compartiéndonos sus experiencias. Vemos que algunas también han tenido dolor, también este sangrado abundante. Ya estábamos hablando acá con el doctor Loaiziga, que efectivamente estamos normalizando. ¿Cuáles son las consecuencias, doctor? Usted nos hablaba de la anemia, del tema de la hemoglobina. ¿Qué más puede pasarle o puede estar experimentando hoy una mujer que normalizó este sangrado abundante? Hay consecuencias a nivel físico en la persona. Lo primero es que cuando se tiene sangrados tan abundantes, hay un aumento en la utilización de toallas o de productos de higiene íntima. Esto genera consecuencias a nivel de la vulva, irritación, prurito, alergia, a veces dermatitis de contacto por la utilización tan frecuente de productos inclusive que pueden tener alergenos como son perfumes u otros irritantes que van a afectar la vulva. La vulva es muy sensible, es una piel muy delicada que tiene que ser cuidado en extremo y que cuando uno le agrega otras sustancias, entonces hay más riesgo de infecciones locales. Pero además, el sangrado tan abundante produce un efecto de lavado, o sea, se lava la vagina, sale tanta sangre que toda la vagina se lava. Y la vagina funciona con base a un pH. El pH está determinado por la cantidad de lactobacilos acidófilos, que son unas bacterias saludables que se tienen en la mujer, más o menos como la flora normal del intestino que nos ayuda a estar bien. La vagina tiene su flora normal también que la mantiene saludable. Estos lactobacilos cogen el glucógeno de las células y lo transforman en ácido láctico y eso le da un pH a la vagina que es ácido. Para que las otras bacterias que viven en la vagina no proliferen, no crezcan y no den infección, el pH tiene que estar ácido.
Cuando el sangrado es muy abundante, ese pH se eleva porque se eleva el acidito que ahí tiene la vagina y entonces se alcaliniza, o sea, se va hacia arriba. Y al alcalinizarse, entonces se vuelve víctima de infecciones. Entonces ahí comienzan a aparecer la cándida y otras infecciones de microorganismos que viven en la vagina en armonía, en un medio ambiente armónico, que se desestabiliza cuando el pH se altera. Entonces eso es una consecuencia inmediata del sangrado. Obviamente la anemia es el punto más importante porque el problema es que la anemia va a alterar definitivamente el rendimiento intelectual de la mujer, el rendimiento físico también se ve comprometido y además de que interfiere con otros procesos metabólicos que son muy importantes para el organismo. Recordemos que la anemia disminuye la cantidad de glóbulos rojos en sangre, entonces la oxigenación de los tejidos no va a ser igual que en una mujer que no tiene anemia. Esto es muy importante y además de que muchas mujeres de que tienen anemia secundaria a sangrados menstruales abundantes se embarazan anémicas y al embarazarse anémicas y si nadie se da cuenta que están anémicas o que tienen ferropenia únicamente, entonces resulta que estos niños van a crecer en un medio ambiente pobre en hierro y esto es crítico para el desarrollo intelectual de los bebés. Los bebés ocupan que las mamás tengan un nivel de hierro normal durante todo el embarazo para que el bebé tenga un desarrollo neurológico adecuado y que después no tenga problemas de aprendizaje durante la época de enseñanza, de escuela. Muchísimas gracias, doctor. Son las 10:17 de la mañana. Vamos aquí, ya tenemos, doctor, muchísimas consultas para usted, así que le vamos a dar paso de una vez a nuestro consultorio. Vamos a arrancar con esta cita médica con doña Vanessa. Dice que ella tiene 45 años, doctor, y que por 15 años tomó pastillas. Dice que su esposo se operó y que las últimas pastillas que tomó fue en septiembre del año 2025. Dice que tiene casi un año de estar con sangrados bastante fuertes y que desde octubre más bien es un sangrado que tiene hasta que ponerse pañales. Dice que le duelen mucho los pechos, como 22 días, y que también se le ponen bastante calientes. Bueno, aquí hay dos cosas que son importantes. Una es, una señora que ha tomado pastillas durante tantos años tiene una regla normal. Ella lo ve como normal, porque esta regla que ella tiene es el reflejo de lo que la pastilla está haciendo en el organismo y la está regularizando. Ella probablemente volvió a su regla, ahora sí tiene una regla normal, que es la de ella. No normal, es su regla, que es la que tenía antes de iniciar los anticonceptivos. Durante tantos años los tomó que ella probablemente no recuerda cómo eran sus reglas antes de haber empezado con los anticonceptivos orales. Al suspender los anticonceptivos, entonces vuelve a ser ella misma. En la edad que tiene está en una época de transición y entonces es importante que la valoren para ver por qué razón está sangrando tanto, a ver si es un factor ovárico, o sea, hormonal, es la aproximación a la menopausia, que podría perfectamente darle un trastorno menstrual, lo cual es muy frecuente en los meses previos a que se vaya la menstruación. Ella está muy cerca de esta edad, son los 47, 49 años en Costa Rica, entonces sería bueno que la valoren porque lo que está reportando no es normal definitivamente. Gracias, doctor, también por eso. Tenemos otro caso, dice que tiene una hija de 15 años que a ella le bajó la menstruación desde los 10 años y que siempre ha tenido una menstruación abundante y con mucho dolor al punto de que no puede asistir al colegio. Dice además que le bajaban unos coágulos bastante grandes que se veían como si estuviera casi botando, lo voy a decir como ella lo pone, pellejos. El doctor dice que el doctor le dijo que tenía ovarios poliquísticos, pero no le mandó tratamiento. Le había mandado pastillas para planificar, duró 2 meses sangrando todos los días, entonces dice que la hija las dejó de tomar. Ella quisiera saber qué le recomienda al doctor, ya que ella le da demasiado dolor cada vez que le baja. Varias cosas de rescatar de lo que la señora preguntó. Uno, los pellejos, sí, a veces se botan pellejos. Inclusive hay una cosa que puede expulsarse que es lo que se llama el molde endometrial. Sale una estructura, un pellejito que tiene una forma así como la cavidad interna del endometrio. Se desprende todo y sale, eso puede salir. Así que no se asusten, nada más significa que está sangrando mucho. 2, no es normal que sangre tanto. Sí es cierto que puede tener un ovario poliquístico, es muy posible que lo tenga, pero me parece que también podría tener una endometriosis de fondo. Aquí lo que es importante es hablar con la mamá, con la paciente y con la mamá para que entiendan ciertos conceptos, para que le queden claros ciertos conceptos que son muy importantes para el manejo subsecuente. Porque es que el problema de estos trastornos es que no hay una pomada canaria que uno le diga, tome, aplíquese esto una vez y ya se curó. No, esto cuando es un trastorno ovárico, por ejemplo, es algo que va a ser crónico, que va a estar ahí siempre.
Entonces es como ser hipertenso. Si yo me tomo la pastilla de la presión arterial hoy, mi presión va a estar normal. Pero si mañana no me la tomo, ya para la tarde tendré la presión elevada de nuevo. Entonces, cuando se suspende un tratamiento, va a volver al punto inicial. Entonces, lo que tiene que hacer es comprender claramente esto y tener un apoyo cercano por parte de su médico, tener la confianza, poder llamar y decir, doctor, me está pasando esto y esto, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Porque a veces también el periodo de ajuste con la medicación puede ser de varios meses. No es que una pastilla le va a resolver el problema con la primera toma, sino que es algo que tiene que hacerlo de una manera continua. Gracias, doctor. Tenemos ahora con nosotros también a doña Alexandra, que nos está llamando desde Alajuela. Doña Alexandra, bienvenida. Adelante con su consulta para el doctor. Buenos días, doctor. Es que yo tenía la migrena puesta. Me la quitaron hace 3 meses. Y me bajaba, bueno, cuando me la quitaron me bajó mucho. Hace 3 meses no me bajaba la regla, me volvió a bajar hace 3 días, pero es que estoy con unas hemorragias fatales y mucho cólico menstrual. ¿Cuántos años tiene? Buenos días. 50. ¿Cuántos? 50. 50. Yo fui paciente suya. Oiga. Bueno, mucho gusto saludarla. Vea, usted está en una edad que es una edad de cambio, está prácticamente en el momento de la menopausia, ¿verdad? Ya está en edad de menopausia y estos trastornos se pueden ver. Lo que habría que hacer es hacerle un ultrasonido para ver cómo está el endometrio. Si tenía una mirena puesta, la mirena es un dispositivo intrauterino que libera una hormona que es el levonorgestrel. Eso generalmente provoca atrofia del endometrio, es decir, el endometrio se adelgaza y se seca. Ahí tenemos bajo riesgo de que pueda haber un cáncer de endometrio porque la mirena en alguna medida la ha protegido contra eso, pero no la protege contra otros trastornos como son el cambio de edad y el cambio del endometrio delgadito a crecer. A veces tienen sangrado por atrofia. Es prudente verla y ya que sabe mi número, me contacta después para indicarle un medicamento, no lo voy a hacer aquí, pero para indicarle algo que puede tomar para parar el sangrado. Y cualquier cosa, pues mejor ser evaluada, ¿verdad? Si fuera el caso. Muchas gracias también a doña Alexandra. Doctor, vieres que hay varias consultas acá a través de nuestro WhatsApp que se están repitiendo, entonces voy a aglomerarlas en una sola. Está relacionado con el tema de que se me va y me viene, esas irregularidades, sobre todo pensando en que ya estoy entrando a la menopausia, donde hay, ¿verdad? Justamente esos episodios donde tengo bastante, luego no me viene, que pueda ser de alguna forma también confundido, por ejemplo, más bien, por menopausia y no con un tema de cáncer. En ese caso, ¿qué se hace? Vea, todo lo que yo estoy diciendo aquí, obviamente, ocupa una validación por parte de un ginecólogo que la valore y le diga, a ver si todo su aparato genital está bien, no tiene pólipos, no tiene miomas, el endometrio está normal, no tiene lesiones ováricas, no lesiones en vagina, vulva, etc. Entonces, una vez que ya tiene esa valoración, obviamente el médico le va a indicar qué es lo que debe hacer. En el periodo de la perimenopausia, que es un periodo de transición entre pasar de la vida fértil a la vida no fértil, cuyo punto clave es la menopausia. La menopausia es la última regla, es una fecha. Por ejemplo, a la señora le vino la regla el 2 de enero del año 2024. Bueno, esa es la menopausia. Uno dice menopausia, 2 de enero del 2024. Y tiene que pasar un año sin sangrado para definir que esa fecha es verdaderamente la menopausia y no otra fecha. Entonces, una vez que ya se tiene eso, todo está muy bien. Pero cuando no se ha llegado ahí, hay una irregularidad en el sangrado que puede ser esto que las señoras están comentando, que le viene, le va, le sangra. Entonces, ahí hay medicamentos o hay tratamientos que uno puede darle a la paciente para hacer la transición, para hacer esa transición más ordenada, para que no ocurran estas irregularidades menstruales, que obviamente las cansan, porque es aburrido que ya se me fue, no, ya me volvió, aquí estoy, que sangro un poquito, que sangro menos más, etc. Entonces, esto se vuelve agotador. Y es normal que se sientan agotadas por eso, pero si hay solución, lo que hay que hacer es tener un regulador del ciclo y organizar esa menstruación para que no tenga ese desorden que está teniendo. Bueno, le vamos a dar la bienvenida ahora a doña Marcela, que nos está haciendo esta llamada desde Coronado. Doña Marcela, ¿cómo está? Bienvenida a Los Doctores. Buenos días. Adelante con su consulta para el doctor Loaiziga. Gracias. Quería preguntarle al doctor que yo hace 5 años me pusieron la mirena. Me hicieron 2 ameos antes de ponerme la mirena. Ahora tengo que hacerme el cambio. El miedo mío es si me retornan las hemorragias otra vez.
Porque, digamos, en estos 5 años no he menstruado ni nada. Sí tengo dolores de ovario, de solamente un ovario, el ovario izquierdo. Cuando ovula. Pero nada más. La ginecóloga me vio y me dijo que estaba muy bien, pero que la Mirena estaba en perfectas condiciones, pero digamos, ahora el tiempo mío es cambiármela en agosto. Por eso mismo el miedo mío es que me vuelvan las hemorragias. ¿Cuántos años tiene usted? 47. Bueno, le tengo una buena noticia. La Mirena, que es un producto que yo aprecio muchísimo porque es un producto muy bueno, sirve para muchísimas cosas, le extendieron la vida útil, porque ya se hicieron unos estudios y de hecho ya la FDA la avaló y ahora puede usarse la Mirena hasta por 7, 8 años. O sea que no estaría así como obligatoriamente que tenga que hacerse el cambio en agosto, porque dejársela 2 años más. Hable con su ginecóloga y pregúntele a ver qué le dice ella y tome una decisión. Si usted se retira la Mirena y se pone una nueva Mirena, no debería ocurrir un sangrado abundante, debería continuar como ha estado hasta ahora, feliz y contenta. Eso es lo que debería pasar, ¿verdad? Así que no espere necesariamente que con el cambio va a empezar a sangrar, porque no debería ser así. Bueno, muchísimas gracias a doña Marcela. Doctor, hay varias consultas y voy a detenerme en esta. Entiendo que es de un caballero. Dice que es el caso de una mujer con síndrome de Down que tiene 46 años, que la menstruación es muy abundante, que ella pasa mucho dolor y su pregunta es ¿a qué edad se le va a quitar a ella? Dice que cada mes se complica mucho, que ella se pone pálida, evidentemente los cambios de humor, pero más allá de eso es el dolor que ella está experimentando. Bueno, vean, no tengo la respuesta porque nadie lo sabe. El promedio en Costa Rica anda entre 47 y 49 años para que la menstruación se vaya. Pero es muy variable. Yo tengo pacientes que tienen 59 años y todavía están menstruando y tengo pacientes que a los 40 ya se les fue. Entonces no hay manera de poder predecir en qué momento se le va a ir la menstruación a ella. Yo pienso que sería prudente una evaluación para ver qué es lo que tiene, estar seguro de que no tiene ninguna anomalía que requiera cirugía, y si no la tiene, hay medicamentos que se le pueden dar para corregir este problema. Hay medicamentos, como en el caso de ella, tomados, que ella nada más verificar que se los tome todos los días, y con esta terapia el sangrado va a disminuir considerablemente y los dolores se le van a quitar, que es lo más importante. Lo más importante, definitivamente, doctor. Tenemos una última llamada de este segmento. Vamos a darle la bienvenida a doña Carla. Doña Carla, adelante, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, buenos días. La consulta es porque tengo una menor de 17 años, bueno, casi 17, cumple en marzo. Ella, desde que le vino la menstruación, siempre ha sangrado muchísimo, pero hace un año más o menos, o un año y medio más o menos, sí empezó a sangrar, de que a veces duraba hasta 2 meses, 2 meses y medio sangrando. Entonces, bueno, decidí llevarla a donde una ginecóloga supuestamente experta en adolescentes. Nos dijo que todo estaba normal en ella, que no me preocupara porque ella no iba a anemizar a raíz de esos sangrados tan extensos, porque sangra demasiado con mucho dolor. Me recomendaron ponerle el Implanol para que supuestamente eso le iba a reducir esos sangrados. Se le puso y continuó igual. No hubo ni un cambio, ni mayor sangrado, ni le disminuyó, fue igual. Al año la volví a llevar y me le mandó un tratamiento, unas pastillas que se llaman Dupastón, algo así, que se las tomaba supuestamente durante 10 días, suspendía, pero eso fue peor. Empezó a sangrar muchísimo más todavía y después se las mandó durante todo el mes, permanentemente las pastillas todo el mes. Pero aún así, ella sufre dolores y a veces sangra, no tanto, pero sí sangra a veces. Entonces, bueno, eso me tiene bastante preocupada porque ella prácticamente no puede estar un solo mes descansando de tanta molestia, ¿verdad? ¿El sangrado es muy abundante o es un sangrado constante, como manchado? Sí, es bastante abundante. Ahora, en esta última etapa, sí es un poco más como mancha. Bueno. Pero si suspende las pastillas, sí el sangrado es muy abundante. Bueno, hay una cosa muy importante. Cuando se tiene un cuadro como este, es importantísimo siempre hacer un hemograma completo y una ferritina para ver si el sangrado que tiene está impactando los valores de la hemoglobina en sangre y de la ferritina. Esto para ver si ella ocupa hierro suplementario.
Eso es una cosa. La otra cosa es que con ese producto que ella tiene es un LARC. LARC significa anticonceptivos reversibles de larga duración, el acrónimo en inglés. Entonces, estos anticonceptivos son muy buenos, funcionan muy bien y en mujeres jóvenes son ideales, sobre todo que nos han permitido en el país reducir la tasa de embarazo en adolescente. Lo que pasa es que al principio pueden tener manchado persistente. Hay varias cosas que se pueden hacer para corregir ese manchado. Este manchado no la va a anemizar, si es solo un manchado. Ahora, si el sangrado es muy abundante, sí podría anemizarla. Pero lo que es importante es valorar la cantidad de sangrado, valorar las opciones. Hay otras opciones, además del Dufastón, que se pueden utilizar para tratar de corregir el sangrado y evitar tener que retirarle el Implanón. Si del todo no se lograra controlar el sangrado, pues una opción es retirarle el Implanón y pensar en otro método para que ella no tenga esos sangrados tan abundantes como tenía antes. Pero sería de evaluarla, ¿verdad? Pero sí hay alternativas, eso es lo importante. 10:32 de la mañana, doctor, le agradecemos mucho por atender las consultas también de nuestros televidentes. Si no, quisiera cerrar el espacio sin esas recomendaciones que sí o sí deberíamos quedarnos o deberían quedarnos a nosotras las mujeres que hemos normalizado esos sangrados y que hoy queremos un cambio en nuestra calidad de vida. Bueno, la recomendación es muy sencilla. En realidad, lo que hay que hacer es vigilar los sangrados. Los sangrados con coágulos abundantes de muchos días de duración no son normales. Yo pienso que una buena medida de darse cuenta qué es lo que ocurre es viendo el modelo que yo puse. 3 toallas sanitarias por día en 24 horas de las normales. Si usted usa más que eso, tiene sangrado abundante muy probablemente, y le recomendaría que acuda a control y que no se dé, especialmente. No tiene que doler, no tiene que sangrar tanto, no hay que estar botando coágulos. Eso no es normal. Medicina preventiva, al final de cuentas también, doctor. Sí. Y paralelamente hacer hemogramas, ver que no tenga anemia, que no tenga ferropenia, y si la tiene, corregirla. Gracias a Dios, hoy en día tenemos una forma eficaz y muy segura y rápida de corregirlo. Doctor, le agradecemos mucho, de verdad. Gracias, mi amor, por estar con nosotros en este espacio, contestarle también a nuestros televidentes. No se vaya, porque también al regresar vamos a estar hablando de la circuncisión, ¿sí? ¿Cuáles son esos mitos, esas realidades, las cosas en las que puede funcionar bastante una cirugía, por ejemplo, incluso en adultos? Así que quédese con nosotros, ya casi venimos con más en esta cita médica en Los Doctores. Cuando regresemos. Perder peso muy rápido no es tan bueno como parece. Un estudio de Harvard descifró los daños que genera en el organismo. Este tipo de bultos en la mano afecta más a las mujeres. Conozca por qué se forma y qué se puede hacer para desaparecerlos. Ya casi volvemos con más. Somos Los Doctores, por Teletica. Diez con 35 minutos de la mañana. Gracias por continuar con Teletica. Esto es un adelanto de lo que veremos en Calle 7 Informativo a partir de las 11 de la mañana. Desde hace 5 años no se aumentan las pensiones de las personas jubiladas en nuestro país. ¿Qué pasará este 2026? ¿Cuál es el pronóstico para esas pensiones? Le daremos la respuesta. Además, hay menos nacimientos en Costa Rica y un estudio encontró por qué las parejas, a pesar de tener una relación formal y en algunos casos hasta estar casados, toman la decisión de no tener hijos. Hay varias razones muy bien explicadas y nosotros les vamos a presentar este estudio completo. Además, les vamos a presentar detalles relacionados al Internet. The New York Times en los Estados Unidos, uno de los periódicos principales de este país, pronosticó cuáles serán los cambios del Internet para este año. Y entre ellos está el adiós a los teléfonos inteligentes y también adiós a los influencers. Se quedaría en el pasado con estos cambios en el Internet para este 2026. Todos los detalles a partir de las 11 de la mañana en Calle 7 Informativo. Seguimos con más de Los Doctores. 10:36, y seguimos ahora hablando de la circuncisión, que es un procedimiento médico que consiste en retirar la piel que cubre la punta del pene. Aunque muchas personas lo asocian con razones religiosas o hasta culturales, también puede indicarse por motivos de salud. La Organización Mundial de la Salud ha señalado ya que, además de tratar ciertas condiciones médicas, la circuncisión puede disminuir el riesgo de algunas infecciones siempre que se realice en condiciones seguras y también, por supuesto, por personal capacitado. Pero bueno, ¿en qué casos aplica? Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy en nuestra segunda cita médica con el doctor Francisco Cordero, quien es urólogo y a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo aquí gracias en este por espacio la invitación, con nosotros. muy amables.
Doctor, usted nos puede tal vez arrancar, ya que tenemos esta imagen acá, explicando entonces qué es el procedimiento de la circuncisión. Sé que muchos estamos familiarizados con el tema, sobre todo en niños después del nacimiento, pero también puede ser un procedimiento que se aplique en adultos. Exactamente. La técnica de la circuncisión consiste en remover el prepucio, que es la capa, digamos, que cubre el glande, que normalmente en algunas situaciones puede pasar que no se retraiga adecuadamente, lo cual imposibilita que el paciente pueda tener un adecuado aseo, lo hace propenso a infecciones e inclusive lo hace poco funcional para las relaciones sexuales. Entonces, en esos casos uno valora al paciente y eventualmente uno practica la cirugía de la circuncisión. Es un procedimiento ambulatorio que se hace tanto con anestesia local o se puede hacer con una sedación o un bloqueo espinal, y eventualmente lo que consiste es en remover ese tejido y colocar unos puntos para que eso, digamos, pegue la piel con el tema del glande. Doctor, ¿en menores es completamente distinto el procedimiento, por ejemplo, a cómo debería ser entonces en un adulto, e incluso la recuperación imagino también que va a ser distinta? Sí, en niños la recuperación es muchísimo mejor, ¿verdad? Normalmente los niños se tienden a adaptar mejor con el tema de la recuperación. En adultos a veces se inflama un poco más el tejido. El procedimiento básicamente es el mismo. En niños a veces se puede utilizar una técnica con una campana en especial, digamos que lo que hace la campana es como hacer el corte, digamos, del prepucio, y eventualmente se colocan los puntos para la sutura. Pero en adultos usualmente sí tenemos que hacer una incisión, ¿verdad? Respetando los planos y toda la cuestión, y respetando también el tema del tamaño del pene, digamos, para que tengamos tejido suficiente para que pueda haber una erección funcional y que no moleste a la hora de tener relaciones. Doctor, ¿qué podemos hablar tal vez en el sentido, ahora en nuestra primera cita médica estábamos hablando de que se normalizan muchas cosas, en ese caso, con el sangrado abundante. En este caso ahora, ¿qué debería saber un hombre sobre la anatomía ideal también que debería tener el pene para evitar esas molestias, esas infecciones e incluso también los problemas a la hora de tener relaciones sexuales? Sí, exactamente. Normalmente cuando nacemos, todos los hombres tenemos una fimosis fisiológica. Casi que el 100% de los fimosis fisiológica, que es la imposibilidad de retraer el prepucio del glande. Normalmente los primeros años de vida, 2 años, la idea es que la mamá, ¿verdad?, cuando lo bañen, o el papá, siempre estar retrayendo suavemente el prepucio para poder quitar esas adherencias, digamos, que nacemos, digamos, con ese pellejito pegado al glande. Usualmente ya a los 3 años, el 90% de los niños ya pueden retraer su prepucio. A veces cuesta un poco más y normalmente hasta los 6, 7 años, si eso persiste, muchas veces ocupamos valorar al paciente para ver si es candidato a circuncisión o se pueden utilizar algunos tratamientos tópicos como cremas o cosas que puedan ayudar, como adelgazar un poco la piel para poder retraer mejor el prepucio. Si hoy una persona se está preguntando, por ejemplo, una madre que está por dar a luz o está también con su bebé ya recién nacido y la pregunta es, ¿hago la circuncisión o no? ¿Cuáles son los factores determinantes que deberían guiarnos a la hora de tomar esta decisión? Ok, inicialmente antes sí era como algo muy común, ¿verdad? Que todo niño varón que naciera se circuncidaba. Ahora actualmente se vigila, ¿verdad? Básicamente hasta los 2 años de edad. Obviamente si ya es un tema por religión o por etnia, alguna cosa así que quieran hacer la circuncisión, no hay ningún problema. Pero lo ideal es valorar al niño hasta después de los 3 años. Después de los 3 años, o sea, ya no hacerlo, incluso porque muchas veces recuerdo, ¿verdad?, que estaba recién nacido y de una vez se lo llevaban a hacer el procedimiento. Eso no está recomendado ahorita. Ahora actualmente no, ¿verdad? Actualmente lo que hace uno es vigilar al paciente porque muchas veces el tema del prepucio nos puede ayudar también para cirugías reconstructivas de la uretra. Hay niños que a veces nacen con una situación que se llama hipospadia, que es que nacen con la uretra en otro sitio, digamos, lejos del glande. Entonces muchas veces ocupan cirugía reconstructiva. Entonces en pequeños, chiquitos muy pequeños, a veces eso no se puede ver al principio. Entonces si se circuncida, casi que nos queda difícil poder hacer cirugías reconstructivas de la uretra. Usualmente en esos niños usamos el hemicapuchón que tienen del prepucio para formar una uretra, digamos, para que pueda llegar hasta el sitio donde tiene que estar. Es decir, hasta por un tema preventivo. Exactamente, normalmente. Doctor, esto que tenemos aquí ya es como tal la cirugía que se hace entonces en un adulto. En un adulto, exactamente. ¿En quiénes entonces? ¿En qué tipo de adultos estaría pensando, por ejemplo, hasta en pacientes diabéticos que tienden a tener, ¿verdad?, alguna complicación también? Sí, exactamente. Normalmente todas las personas que somos, bueno, ya adultos, ¿verdad?, que tenemos dificultad para retraer el prepucio, que hay situaciones donde se nos inflama el glande, ¿verdad?, que eso se llama balanitis y muchas veces es secundario a hongos.
o que no sea funcional para la hora de tener relaciones sexuales, en esos casos sí se recomienda hacer una circuncisión. A veces el paciente diabético puede llegar a desarrollar una fimosis, que es la cicatriz que impide retraer el prepucio. Entonces son pacientes que digamos que siempre tuvieron la posibilidad de retraerlo, pero llega un momento donde no es posible retraerlo porque la misma diabetes es un factor, digamos, que baja un poco las defensas y los hace más propensos a las infecciones por hongos. 2290-6247 o 6440-6247 es el número al que usted puede hacernos llegar también su consulta o llamarnos también para hacer su consulta, en este caso directamente ya con el experto que nos acompaña, el urólogo, que nos está explicando también, doctor, de esta cirugía. Hablemos de la recuperación. Decía usted que es con anestesia local, el paciente sale caminando, pero ¿cuál ha notado usted que son esas preguntas o tal vez las preocupaciones más grandes que tienen los hombres al llegar a este procedimiento? Normalmente, digamos, el tema es que el pene es la zona más sensible del hombre, ¿verdad? Entonces siempre entran con temor, con susto, ¿verdad? Pero en el momento que ya se realiza el procedimiento, usualmente el dolor no es tan intenso. Normalmente es manejable, controlable con antiinflamatorios, con hielo local también. El tema que yo siempre les menciono es la sensibilidad, ¿ok? La sensibilidad es uno de los temas que va a afectar al principio. Usualmente el tema es que el boxer o la ropa interior, al estar en contacto directamente con el glande, genera como incomodidad. Se habla más o menos que en 3 a 6 semanas ya el paciente se acostumbra a ese, digamos, roce, a esa sensación, y la sensibilidad empieza a bajar. Entonces normalmente no es un procedimiento que sea muy doloroso. La recuperación básicamente 10 días en casa, ¿verdad? Un reposo relativo. Y 3 semanas después ya el paciente puede ir al gimnasio y hacer sus actividades normales, pero las relaciones sexuales usualmente uno se espera hasta las 6 semanas, que ya es el resultado, digamos, que final, digamos, que queremos, donde ya se ve la cicatrización adecuada. Eso le iba a decir, entonces la cicatriz ocurriría en este espacio, doctor. Exactamente, ahí sería la cicatrización. Ok, cuidados que hay que tener, estoy pensando hasta en cosas que podríamos untar, si se quiere, para poder ayudarle a ese proceso de cicatrización, o no se recomienda nada tópico? En lo personal nunca recomiendo una crema o algo, digamos, para la cicatriz. Agua y jabón es más que suficiente. A veces lo que recomiendo es como una crema, como humectante para el glande, porque usualmente el glande, al estar expuesto a la ropa interior, usualmente genera como una descamación, ¿verdad? Se vuelve como una piel un poco más seca. Entonces a veces el tema de una crema hidratante ayuda un poquitito más al tema de la recuperación. ¿Tiene complicaciones esto, pensando tal vez en los mitos, ¿verdad?, que pueden existir, o verdades? Por eso le queríamos preguntar sobre esto, también sobre disfunción eréctil y demás después de un procedimiento como este. Mira, disfunción eréctil como tal no, ¿verdad? No hay una relación entre la circuncisión y disfunción eréctil. El tema, digamos, de complicaciones, todos los procedimientos quirúrgicos pueden tenerla. Usualmente es una zona que tiene vascularidad, ¿verdad? Tiene una zona, digamos, donde puede sangrar muchos vasitos sanguíneos, y usualmente nos apoyamos con un electrobisturí que nos ayuda a cauterizar, digamos, vasitos sanguíneos que puedan sangrar, y el riesgo de infecciones que siempre están, ¿verdad? Entonces, usualmente se deja antibiótico profiláctico tanto antes de la cirugía como después de ella, y normalmente hacemos un buen control del sangrado, y al final de la cirugía dejamos un vendaje compresivo, digamos, en el sitio de la cicatriz, para que no produzca ningún sangrado en capa. ¿Puede afectar la sensibilidad a la hora de tener relaciones sexuales o no? Se puede ver afectado un poco, ¿verdad? Pero para, digamos, fines prácticos, básicamente uno le dice al paciente que es muy bajo, o sea, la pérdida de la sensibilidad para la relación sexual es baja. Lo que sí puede pasar al principio es pérdida en la lubricación, se puede poner un poquitillo más seco. Entonces, usualmente uno recomienda un lubricante en las primeras relaciones sexuales, y ya después eso se va a ir mejorando. Doctor, si hoy una persona, un hombre adulto dice, nunca he hablado de esto con nadie, no sé que sí es normal, que no es normal, tenemos también información de que esto podría ayudar a prevenir incluso enfermedades de transmisión sexual, no siendo el único factor claramente, pero sí podría ayudarle. ¿Qué preguntas debería hacerse entonces un hombre que hoy no sabe mucho? Porque entre hombres, al igual que entre mujeres, también a veces nos cuesta hablar de esos temas que hasta son tabú. Ok, mira, el tema aquí principal es la comodidad del hombre, ¿verdad? Yo siempre digo, aguantarse una fimosis, que es la dificultad de retraerlo, no es válido, ¿verdad? No debemos de aguantar dolor durante una relación sexual, no tenemos que aguantar infecciones repetitivas en el glande. Entonces, usualmente cuando un paciente tiene esas situaciones, usualmente es mejor que busque ayuda. La circuncisión como tal, sí es un factor, digamos, que nos va a prevenir infecciones por hongos, nos va a mejorar la higiene,
prevenir lo que es el cáncer de pene también. Y se ha visto también y ha demostrado que disminuye el riesgo de contagio por virus de papiloma. No lo disminuye al 100%, pero sí disminuye el riesgo de contagio y el riesgo de ser transmisor del virus. Entonces, eventualmente es un factor que puede ayudar en lo que es el virus del papiloma, sin omitir, digamos, lo que es la vacuna. Hoy por hoy la vacuna sigue siendo una de las mejores formas de prevenir el virus de papiloma. Por supuesto, son las 10:47 de la mañana, doctor. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos porque tenemos varias consultas para usted también. Perfecto. De parte de nuestros televidentes, y usted quédese con nosotros que ya casi regresamos. Al volver de la pausa, perder peso muy rápido no es tan bueno como parece. Un estudio de Harvard descifró los daños que genera en el organismo. Este tipo de bultos en la mano afecta más a las mujeres. Conozca por qué se forma y qué se puede hacer para desaparecerlos. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Las dietas extremas y algunos tratamientos para adelgazar pueden provocar una pérdida acelerada de masa muscular, lo que afecta la fuerza, el metabolismo y la salud a largo plazo, según la Escuela de Medicina de Harvard. Aunque reducir el peso suele mejorar el riesgo de enfermedades como la diabetes y los problemas del corazón, los expertos señalan que no todo el peso que se pierde es grasa. Parte importante puede ser músculo, especialmente cuando se siguen dietas muy restrictivas o se usan medicamentos que reducen el apetito de forma drástica. Harvard subraya que no es lo mismo bajar de peso que perder grasa corporal. El objetivo saludable debe ser reducir la grasa y conservar el músculo. Para lograrlo, recomienda incluir entrenamiento de fuerza al menos 2 veces por semana, ya sea con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal. Este tipo de ejercicio ayuda a proteger el músculo y a mantener un metabolismo activo. El segundo consultorio de esta cita médica, hablando con el doctor Francisco Cordero sobre la circuncisión. Tenemos varias preguntas, doctor. Voy a empezar por esta, porque lo estábamos comentando anteriormente. ¿Cuánto dura la recuperación en un paciente diabético? Y nos preguntan también si duele. Sí, mira, el tema del dolor es manejable, o sea, sí molesta obviamente los primeros días, pero generalmente no es una cirugía que sea incapacitante al 100%. Usualmente lo molesto es la sensibilidad. El paciente diabético siempre, antes de plantear una cirugía, hay que ver si está controlado de su diabetes. Pacientes que manejan glicemias por arriba de 200, ¿verdad?, que tienen un mal control de la diabetes, generalmente no es recomendable operarlos porque sí existe un riesgo en el tema de cicatrización y riesgo de infecciones. Si tienen un buen control de la diabetes, normalmente lo mismo, 3 semanas para que ya empiece a ser una vida normal y 6 semanas para retomar las relaciones sexuales. Excelente, doctor. Gracias por esa respuesta. Nos preguntan ahora, una de nuestras televidentes dice que a su hijo le hicieron esa cirugía, pero dice que le parece que más bien se le escondió más el pene y que solo cuando orina se le puede ver el tamaño normal. ¿Eso es normal?, nos pregunta. Mira, hay que ver varias cosas. Uno, si es obeso, ¿verdad? Si es un niño obeso, muchas veces el pene se puede ocultar por la grasa del pubis y usualmente cuando entran en la adolescencia y empieza el pico de testosterona, el pene tiende a salir un poquito más. Entonces, usualmente lo que puede haber uno es esperar a que entre en adolescencia, que pierda un poco de peso también, ¿verdad?, si es obeso, y eventualmente el pene empieza a salir, pero no es lo usual, ¿verdad?, no es lo que debe pasar usualmente, que el pene quede escondido. Entonces, pero hay que revisar, ¿verdad? Revisar. Exactamente. Urólogo. Exactamente. Buenas, mi hijo tiene 2 años y 5 meses y lo tiene súper cerrado. ¿Qué le puedo hacer yo cuando lo cambio de pañal o lo baño? Dice que ya le baja el pellejito, el prepucio, pero dice que nada. Sí, muchas veces, bueno, hay que ver varias cositas. Todavía estamos como a tiempo para mejorar el problema. Usualmente podremos usar cremas que tienen esteroides tópicos que usualmente pueden ayudar a atrofiar un poco las bridas o las adherencias que se pueden hacer entre el glande y el prepucio y pueden ayudar a bajarlo. Entonces, usualmente es bueno ir a una consulta, ¿verdad?, para uno recomendar la crema, porque no es cualquier esteroide. Usualmente usamos esteroides a muy baja dosis, normalmente algo que tenga hidrocortisona, el 1%, algo así,
y apenas un poquito en la zona para ir tratando de bajarlo un poquitito más. Ve qué interesante esta pregunta también. Dice, mi hija tiene un varón de 10 años y nunca le hizo la circuncisión. ¿Qué puedo decirle a mi hija, ya que mi nieto lo nota y lo percibe con mucha tristeza, pensando que esto le puede estar afectando a este chico de 10 años? Porque para ella, para la hija, es normal no hacérselo. Ve qué bonito también la educación en la familia, también de lo que podríamos decirle a este niño de 10 años. Sí, ahora digamos, lo normal es no hacerlo. Hace muchos años, digamos, podemos hablar 30, 20 años, era como algo muy común. Casi que todos los niños varones que nacían, casi que se les sometía a la circuncisión. Pero se vio en varias guías y varias cosas, ¿verdad?, que era mejor esperar hasta los 2, 3 años. Si el niño ya se puede retraer bien el prepucio y no tiene ningún problema funcional, uno lo puede dejar ahí quietito. El prepucio en sí no tiene ningún problema o no va a ser ninguna situación anómala siempre y cuando se baje bien y se pueda asear adecuadamente. ¿Cómo ayudarle entonces a este niño de 10 años, doctor? ¿Qué se le puede decir? Porque aquí evidentemente tenemos la parte médica siempre, pero también hay una parte integral que nos permite, ¿verdad?, hablar también directamente de la comunicación intrafamiliar, cómo incluso educar a nuestros hijos sobre este tema. Sí, exactamente. A veces, digamos, es importante valorarlo para ver que no haya ninguna situación en particular, pero explicar que es algo normal, ¿verdad? Es algo normal tener el prepucio. Si ya es un tema, digamos, que en la parte emocional lo está afectando y todo, está indicado de valorar el tema de la circuncisión, ¿verdad? Pero ya no por un tema de enfermedad, sino por un tema, digamos, emocional del paciente, para mejorar el tema estético y que se sienta más cómodo. Tenemos una consulta acá, dice que es Carlos de Alajuela. El doctor le dijo que tiene fimosis. ¿Eso solo se cura con cirugía o se puede curar también con cremas? Vieras que ya en adultos usualmente la crema no funciona adecuadamente. Ya en adultos la fimosis que se produce es cicatrizal. Muchas veces son pacientes que han tenido inflamaciones crónicas del prepucio, se rompen, se hacen como microfisuras en la piel del prepucio y generalmente cuando se cicatriza esa zona genera un anillo, por decirte así, un anillo cicatrizal que impide bajar adecuadamente el prepucio. Entonces en adultos usualmente no se corrige con cremas, ya hay que pensar en cirugía. Vamos a recibir la llamada de don Alfredo desde Purral. Adelante, don Alfredo, qué gusto saludarle. Gracias, es un gusto saludarlos igualmente. Yo tenía una consulta sobre la circuncisión. ¿La circuncisión como tal es verdaderamente necesaria o es simple y sencillamente algo estético? Porque a mí me la habían recomendado no porque yo tuviera sinceramente como algo, ¿verdad?, como lo que están explicando ustedes, pero también me dijeron que es muy posible que uno pueda llegar a perder sensibilidad. Entonces es algo que me gustaría mucho preguntarles, porque no sé si es verdaderamente necesario o es algo que es meramente como por higiene y estética. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Don Alfredo, muchas gracias por la pregunta. Mira, normalmente el tema de la circuncisión tiene sus indicaciones absolutas, ¿verdad? Usualmente las primeras son, como te decía, imposibilidad para retraer, infecciones recurrentes, pacientes que tienen problemas funcionales durante la erección, ¿verdad?, que el prepucio no se baje adecuadamente y no puedan tener una relación sexual adecuada. Por estética usualmente no se hace, ¿verdad? No es como algo que yo recomiende a todo el paciente que vea sin circuncisión. Usualmente el paciente que se la quiere hacer ya por cosa de él, digamos por cosa estética, el paciente me lo refiere y yo siempre le comento que se baja bien, que no hay ninguna situación en particular para hacerla, pero ya es decisión del paciente. Pero usualmente por estética no es recomendable. El tema de la sensibilidad es que sí, siempre se logra perder un poco de sensibilidad, pero no se pierde al 100%, o sea, siempre va a sentir uno igual. Lo que pasa es que el glande se vuelve un poco como más, la capa de piel se vuelve un poco más áspera, más gruesa, y eso genera como que sea menos incómodo el roce con la ropa interior y todo, pero a la hora de tener una relación sexual no va a haber ningún inconveniente. Doctor, muchísimas gracias. No, muchas Antes gracias. de cerrar, nos gustaría que usted nos diera sus recomendaciones a manera de conclusión también, pensando en esta educación también que necesitamos a lo interno de nuestras familias e incluso los mismos hombres, ¿verdad? En este caso, empoderarse también de su salud. Sí, claro. Mira, siempre esto es importante, ¿verdad? Todos los hombres que tengan alguna situación a nivel del pene, que vean que no es normal, que no se pueda lavar adecuadamente, que les duele durante una erección o durante una masturbación, siempre es importante acudir al médico. Hay una situación de la fimosis que siempre lo menciono y que es como la emergencia como tal.
La fimosis es, como te decía, el pellejito que no se retrae, pero hay una situación que se llama parafimosis, que es cuando el paciente con fimosis se le retrae el prepucio al glande y estrangula el glande. Entonces, en esos casos es una emergencia médica. Entonces, siempre que un paciente tiene o nota un grado de fimosis, siempre es importante valorar para evitar que no pase la complicación de la parafimosis. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo, de verdad, haber conversado con nosotros, contestar también las preguntas de nuestros televidentes. Siempre es un placer tenerlo aquí. Ok, muy amable. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Recuerde que su cita médica es de lunes a viernes aquí en Teletica a partir de las 10 en punto de la mañana. Quedan ahora con Calle 7 Informativo. Un placer haberles acompañado. Que Dios los acompañe también y los bendiga.